Mi abuela se explayaba después en consideraciones sobre las finanzas de los señores de Montalto. Había ahí dinero de sobra, fruto de opulentos aportes. No hay por qué desdeñarlo, añadía, que la gloria de los Orsini es asaz gravosa, y tu flamante administrador, Messer Bernardino Niccoloni, me parece más gastador que Martelli. Me hace muy feliz que hayas hallado a Porcia y a Juan Bautista. Tal vez eso contribuya a que Messer Manuccio retorne a Bomarzo, de donde partió en forma tan inexplicable. La desaparición del padre de los mellizos seguía planteando aparentemente para Diana Orsini un enigma no descifrado. Era uno de los pocos secretos que yo creía haber conseguido mantener frente a su astucia pesquisidora. Y si penetró las causas reales de la deserción de Manuccio de nuestra economía, lo disimuló con admirable eficiencia, prefiriendo pasar por ingenuo a aceptar oficialmente la evidencia del indecoroso desorden de su nieto querido. Hasta esa página, la carta de mi abuela había sido redactada como un himno jubiloso, entrecortado, según los altibajos de su humor, con las leves ironías inevitables, no bien dejaba correr sus pensamientos, como cuando mencionaba la cintura generosa de Galeazzo, o el ojo izquierdo indeciso, vagabundo, de su abuela Yolanda Monaldeschi, pero su tono cambió en la parte dedicada a Pierluigi. Por Merval se había instruido de que yo había autorizado a Segismundo a ponerse a sus órdenes, pues eso facilitaría su carrera mundana, y Diana Orsini no compartía mi actitud. ¿Quién sabe cómo presentaron el asunto Mervale, Mateo y Orso? ¿Acaso, a pesar de su cacareada hombría, ofendidos por esa predilección que habría ante Segismundo perspectivas difíciles de calcular? En su aislamiento de Bomarzo, el hada tejedora estaba más al tanto que yo de los extravíos de Pierluigi. Con ser voluminoso lo que yo había oído y barruntaba al respecto, porque de donde él estuviera el susurro de los rumores se levantaba, y el hijo de Alejandro Farnese andaba por la vida como si lo rodeara una nube de abejas zumbantes. Pero yo solo estaba al corriente de murmuraciones acerca de su carácter e historias, mientras que mi abuela me ofrecía datos concretos. Según ellos, Pierluigi, educado por Tranquilo Molozzo, de nombre tan contradictorio, de acuerdo con el establecido por su padre, había sido legitimado a los 2 años y a los 16 se casó con Girolama Orsini, hija del conde de Pitigliano. De inmediato sus brutalidades y su desvergüenza lo enemistaron con esa rama ilustre de nuestra prosapia. Rompió con los Orsini y se alió con los Colonna, interviniendo junto a Ciarra y a Emilio en el saqueo de Roma. Robó cuanto pudo en aquella oportunidad, pero mandó respetar la casa de Molozzo, lo cual constituye tal vez su único rasgo simpático. En 1528, durante la guerra de Nápoles, lo destacaron con 2000 hombres en Manfredonia, que defendía bravamente Carlos Orsini, a quien derrotó. Los Orsini no teníamos motivos para amarlo. Vencida Nápoles, fue destinado a Toscana y allí vivió ingratos momentos. Lo sostenía el marqués de Basto, mientras que Ferrante Gonzaga se declaró su enemigo mortal, por algo ignominioso cuyas raíces se ignoraban, y cuya índole adiviné por obvia, y mi abuela conocía seguramente. Lo arrojaron del ejército. Su padre no movió un dedo en su favor. Entonces apareció por Bomarzo, acompañando el cadáver de mi padre. Si yo hubiera estado al corriente de los pormenores que, te cito, en aquella época escribía mi airada corresponsal, no lo hubiera recibido como lo acogí. Quizás calculaba con esa actitud ganarse la voluntad de los Orsini, quizás calcule que la ganará ahora por intermedio de Segismundo, aunque hubiera debido elegir un intermediario de más brillo, y sospecho que lo que mueve hacia él no es el interés público únicamente. Insisto en que es un rival nuestro, hostil y descuidado. Poco menos que degradado de su jerarquía militar, Pierluigi vivió subsiguientemente de trampas. El año anterior merodeaba alrededor de Peruzza, con un puñado de mercenarios, más como un salteador que como un condottiero, hasta que en 1530, sin la autorización paterna, se presentó bruscamente en las fiestas imperiales de Bolonia. Tales son los fundamentos, continuaba expresando la carta, y otros sobre los cuales prefiero no detenerme dada su índole dudosa, pero que excitan a la maledicencia en especial, por los que Pierluigi no desempeñó ningún papel en los factos de la coronación. Habría allí cientos y cientos de saqueadores de Roma, y entre ellos el propio Coronado, pero el Papa no pudo desquitarse de ellos. En cambio, Pierluigi, abandonado por los imperiales y por su padre, a quien no le convenía jugar una carta demasiado alta en su defensa,
Pierluigi, con su actuación espectacular posterior al pillaje, fue depositario de la ira del Papa. Los Farnese se empujaban los unos a los otros, abriéndose camino como hacia las posiciones del primer plano, cosa que no me parece reprochable, y que, si a mano viene, te ayudará en la vida cuando cases con Julia, y comprenderás que si el padre de Pierluigi, que goza de particular valimiento junto a su santidad, no exhibió a su retoño en el proscenio boloñés, tan oportuno para destacarse ante el orbe, fue porque las circunstancias desagradables lo tornaban imposible. De no ser así, ten la certidumbre de que Alejandro Farnese, ese hombre de sentimientos familiares, sus hijos, aunque ilegítimos, pasan para él antes que nada, pero acaso le tema al peligroso Pierluigi, capaz de barbaridades ciegas. De cualquier manera, si Alejandro sucediera a Clemente de Medici en el trono de San Pedro, lo cual es muy presumible porque tu pobre abuelo no me parece contar con votos suficientes, y lo prueba el hecho de que ni siquiera haya conseguido el capelo para Maherbale, conjeturo que ese muchacho dará mucho trabajo con su viciosa furia y que será el dueño de Roma. No dudes de que terminará mal. Algunas reflexiones ácidas vinculadas con la escasa jerarquía de mi ubicación en esas mismas ceremonias que Maherbale, naturalmente complaciéndose en herirla, le habrá subrayado, se endulzaban complaciéndose por fin con el reiterado elogio de la hermosura de Julia, alabada por mis primos, y con la manifestación de su deseo de tenerme pronto en sus brazos. Más tarde, cuando la evolución vertiginosa de Pierluigi me demostró qué proféticas habían sido sus palabras, medí la hondura de su sagacidad. Por el momento, al tiempo que me halagaba cuanto me refería con relación a mis futuros parientes y al físico de Julia, me impacientaba que juzgara así, aún sobrándole títulos, mi resolución de dejar a Segismundo junto a Pierluigi, que yo había reputado ladinamente política, pues era una de las escasas decisiones que había adoptado sin consultarla, y ella seguía regañándome como si fuera un niño. La verdad es que, si por un lado yo necesitaba que me tratara como a tal en los instantes de flaqueza y de temor en que requería su refugio, mi vanidad hubiera preferido que por lo menos modificara su tono al enrostrarme mis equivocaciones y que me diera la impresión de que, hasta cuando erraba, yo era el hombre, el amo, el duque. La preocupación de mi abuela por la forma en que yo había sido relegado en Bolonia, si bien se justificaba bastante en nuestro pequeño mundo celoso de las jerarquías que había conquistado, me sorprendió. Fue el primer tema que abordó en Bomarzo a nuestro regreso, cuando le referí la extraña impresión que había experimentado ante la efigie de San Segismundo, y le insinué que mi padre y yo podríamos parecernos. Se incorporó en su lecho un instante, me tomó una mano y dijo: a tu padre no le hubiera sucedido en Bolonia lo que a ti. Tu padre era, con todos sus defectos, un Orsini cabal, y sabía lo que eso significa. La miré como si descubriera a una persona nueva, como si en la altura de su vejez de matriarca Diana Orsini me revelara una faceta más de su espíritu inagotable. Es cierto que, desde mi infancia, ella se había dedicado, y lo había conseguido, a infundirme el orgullo de mi raza, transmitiéndome en sus narraciones el resplandor glorioso de una estirpe que, aun en el crimen, tenía una grandeza casi mitológica, pero hasta entonces había actuado junto a mí como una amiga, y ahora yo percibía por primera vez cierto rencor en su manera. Las relaciones de Diana Orsini con el duque de Bomarzo serían distintas de las que había mantenido con Vicino, su nieto, el niño giboso. Al adquirir el ducado habría perdido yo lo que más me importaba, su amor indulgente. El duque de Bomarzo, añadió, confirmando parte de mis presunciones, es responsable ante los Orsini, ha recibido un legado y su tarea consiste en conservarlo y enriquecerlo. Tú puedes hacer tal o cual cosa condenable, y ya las has hecho, y las seguirás haciendo, Vicino, porque tu naturaleza es flaca. Puedes hacerla, aunque no deberías, pero lo que no puedes ni debes hacer, bajo ningún concepto, es tolerar que se retroceda un palmo de la posición que hemos ganado arduamente a lo largo de siglos entre todos. Para ti, más que para ninguno de esta casa, los Orsini y los intereses de los Orsini han de pasar antes que nada y que nadie. Es como si siempre levantaras una bandera. Hazla flamear, Vicino. Quisiste ser el duque, y yo quise también que lo fueras. No me demuestres ahora, cuando estoy a las puertas de la muerte, que me he equivocado. Farfullé que exageraba, que en Bolonia no me había ido tan mal, puesto que Carlos V me había armado caballero, y de allá había traído la promesa de Julia,
pero comprendí que tenía razón. Los propios bastardos, Alejandro de Medici y Pierluigi Farnese, me habían dado el ejemplo, con su enfado, porque en las ceremonias de la coronación no se les concedían los lugares que pensaban debidos. A mí me habían pospuesto, y yo no había alzado ni una queja, no había sabido imponerme. ¿Qué? ¿Me había resignado a circular por la vida con mi título y mi nombre a cuestas como un jorobado indigno de esos privilegios? Mi toma de posesión de un estado que envidiaban muchos se limitaba a meros desplantes para deslumbrar a mis aldeanos y a unos funcionarios de provincia. Creía yo que había bastado que usufructuara el omalium mulierum, respondiendo a ansias libidinosas y al afán de probarme mi hombría para afirmar que era esencialmente el duque como lo había sido mi padre y mi abuelo. Me conformaría con ser un Orsini a medias, como mi otro abuelo, el caduco, que en la corte de Clemente VII desempeñaba un papel decorativo y no había logrado intimidar y hacer valer lo que significaba, colocándome a herbar en el Sacro Colegio, aunque el cardenal Franciotto, por su anterior bravía de condottiero, había realizado proezas que le aseguraban un sitio entre los auténticos Orsini. Salí de su habitación agraviado, la sangre me ardía. Para ahuyentar esos pensamientos desazonantes que proclamaban mi inicial y estúpido fracaso, un fracaso cuya magnitud yo no había vislumbrado en el momento, por falta de experiencia cortesana, pero que mi vigilante abuela me había dado a entender sin disimulo, me refugié en el amor de Julia. Siempre he necesitado, cuando me sentía solo y medía mi debilidad, refugiarme en un hombre o en una mujer, y puesto que no contaba con mi abuela, a quien había incumbido, tan luego de ella, echarme en cara el daño simbólico que yo les había causado a los míos, busqué abrigo en el recuerdo de una niña de 15 años. El sentimiento que ella despertaba en mí se avivó y creció, como si hubieran soplado sobre una llama tenue, porque Julia representaba para mí, frente a la idea de derrota y de incapacidad que surgía de mi blanda intransigencia ante la postergación ofensiva de Bolonia, la idea de triunfo, ya que su promesa de matrimonio tan halagadora, tan exactamente ajustada en el planteo de mi abuela, atestiguaba que yo era capaz, si me lo proponía, de rematar mis aspiraciones y de publicar a la faz del mundo que merecía ser el duque de Bomarzo. Mi amor por Julia brotó así de la cobardía y del agradecimiento. No entró en mis cálculos lo que podía deberle en su conquista a la magia oscura de Silvio. Únicamente pensé en la victoria que derivaba de Julia y que compensaba otros descalabros, no solo aquel, circunstancial, del desdén que había sufrido en Bolonia, sino hasta la frustración que implicaba mi jiba. Julia me aceptaba, tal cual era, y eso bastaba para que yo me sintiera redimido y para que me consagrara a amarla con todas mis fuerzas. Nunca la amé como entonces, en la soledad de Bomarzo. Mis relaciones con mi abuela se restablecieron, afectuosas, pero en nuestro vínculo se había hendido la fisura que las críticas, aun las ecuánimes, abrían en mi enfermiza sensibilidad, y me abracé al fantasma de la niña de los ojos claros, que le inspiraba a mi aislamiento un raro vigor. La amé románticamente, novelescamente, en los caminos despoblados que rodeaban al palacio y a cuya vera se erguían las orquídeas salvajes, amarillaban las prímulas, se rizaban los helechos y los zarzales se enredaban con los mimbres. Llevaba mi amor conmigo secretamente, así como esas plantas y flores se mezclaban con las márgenes de los arroyos y la oquedad de las peñas. En mi amor se confundían y exaltaban antiguas emociones. Recuerdo de Adriana de la Rosa, muerta en Florencia, el de Aúl, perdido quizás para siempre, se unían en mi fresca pasión y la nutrían de imágenes, cuanto para mí hasta entonces había tenido que ver con el sentimiento que estremece y transporta, coayudaba a modelar la figura de mi amor nuevo, que exigía esas contribuciones para madurar, porque era tan poco, en verdad, lo que yo había recibido de Julia, vista apenas, tan poco lo que de ella sabía, que su fuego había menester para alimentarse del calor de brasas que yacían bajo las cenizas de un vago olvido.